Muy buen día tengan todos ustedes, queridos fieles, queridos hermanos en Cristo. En este día, jueves 27 de mayo, donde celebramos en la liturgia esta fiesta tan importante de que es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Les invito, queridos fieles, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, a leer el Evangelio tomado del San Lucas, capítulo 22, del 14 al 20. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias. Lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Hagan esto en memoria mía. Queridos hermanos, es tan profundo el Evangelio de hoy, sobre todo el marcado en esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que quiero centrarme en entender esta fiesta en dos dimensiones, partiendo de un eje común que une estos dos puntos a reflexionar. Celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Lo primero que quiero resaltar es que Jesucristo es el único sacerdote. Jesucristo es por eso el sumo sacerdote, sumo y eterno sacerdote. Y Jesucristo nos enseña por qué es sumo y eterno sacerdote. Sumo y eterno sacerdote porque toda su vida fue una ofrenda, un sacrificio, una ofrenda agradable a Dios su Padre. Fue ante todo y sobre todo una obediencia filial a su Padre, un hacer la voluntad del Padre. Toda su vida era una ofrenda grata a Él en favor nuestro. Era un sacrificio que no era externo, sino era precisamente un sacrificio de una total entrega, entendido de esta forma: a Dios su Padre por la redención de los hombres. Y segundo, como sumo y eterno sacerdote, también es pontífice, es mediador entre Dios y los hombres. Pontífice, me centro en esta palabra. En su raíz latina viene la palabra pontífice de dos vocablos: pons, puente, facere. Pons, facere, aquel que hace puente. Es decir, pontífice es el que facilita el acceso hacia el Padre Dios. Por eso es sumo y eterno sacerdote. Es Jesucristo el mediador por excelencia, el que une como un puente de un extremo a su Padre Dios con los hombres y a los hombres con su Padre Dios. Por eso es ese puente, ese mediador. Y muy bien lo señala el mismo San Pío X con estas palabras. Él decía: «Es muy cierto que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote,
pero no para sí mismo, sino para nosotros, porque presenta al Padre eterno las plegarias y anhelos religiosos de todo el género humano. Nos fijamos en este Papa Pío X, cómo señala perfectamente que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote no para sí mismo, sino para nosotros, porque une nuestra vida como ese puente hacia Dios, su Padre, que es nuestro Padre, donde eleva esas plegarias, donde eleva esos anhelos a través de la oración que Él hace como puente hacia su Padre. Por eso también resalto cómo nuestro Señor es ese puente. Por eso el mismo prefacio lo resalta. Cuando Él dice, resaltando el sacerdocio de Cristo, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la nueva y eterna alianza. En tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. Él es Jesucristo, es el sumo sacerdote, y precisamente comparte su sacerdocio en el sacerdocio común, en el sacerdocio bautismal. Por eso, también, queridos fieles, es una fiesta a celebrar ustedes y yo como bautizados. Desde el día de nuestro bautismo, cuando nos ungieron con el santo crisma, el crisma nos recuerda que somos sacerdotes, profetas y reyes. Compartimos el sacerdocio común en el sacramento del bautismo. Por eso, cuando participamos en la Eucaristía, por ese sacerdocio común, vivimos, celebramos, participamos como sacerdotes en este orden del sacerdocio común, participado del único sacerdocio que es Jesucristo. Y también por gracia y bendición, sin mérito alguno, lo digo en lo personal y creo que todos sacerdotes somos conscientes, Dios concede la gracia a algunos hombres, aún con sus limitaciones, con sus carencias, la gracia, el don del sacerdocio ministerial, como el mismo prefacio lo resalta, para ser también nosotros puente, los sacerdotes como Jesucristo. Por eso les invito a que pidan por sus sacerdotes y nosotros pedir por ustedes haciendo ese puente. Recuerdo estas palabras formidables del mismo prefacio que dice: a algunos de entre los hermanos, mediante la imposición de las manos, los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para sus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en el pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos, y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismo la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Queridos hermanos, al celebrar a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, hagamos en memoria la gracia de que también Él mismo nos ha participado de su sacerdocio, en el sacerdocio común, bautismal y en el sacerdocio ministerial, de cual le agradezco en lo particular a Dios esta gracia, este don sin mérito alguno. Solo soy fruto de su misericordia. Mi oración por todos ustedes, y les pedimos que oren por todos sus sacerdotes. Reciban la bendición de sus sacerdotes, el Padre Juan, su servidor, el Padre Javier, a nombre de todos los sacerdotes en esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes.